Amigos, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. Esto es Monitor de Negocios. Estamos aquí con ustedes presentes en Efecto Noticias, con toda la información, por supuesto, correspondiente a nuestro programa. Ha sido un día de caos, verdaderamente desorden total en la Ciudad de México, sobre todo aquí en la zona céntrica, aquí en el Caballito, donde nos encontramos, nuestros estudios. Verdaderamente ha sido un problemón. Pero nada más para que lo sepa la autoridad, para que lo sepa el secretario de Seguridad del Distrito Federal, para que lo sepan también las autoridades. Una compañera nuestra, muy querida, a quien le mandamos un otro fuerte abrazo desde aquí en esos momentos, Nayeli Roldán, quien es reportera, fue agredida por granaderos. Sí, escuchó usted bien, por granaderos, allí en la zona precisamente de Reforma con La Fragua. Ahí donde está el Sanborns de La Fragua, en esa zona de ahí estaban tomando imágenes y simplemente se les fueron encima los granaderos. También Raúl Carreño, el camarógrafo, quien trató de sacar de la agresión a Nayeli, fue agredido, pero por anarquistas también. Entonces, aquí es anarquistas golpean a fotógrafos o camarógrafos, también granaderos lastiman a nuestro personal. De esto va a platicar, por supuesto, y muy a fondo, a las 9 de la noche, Elisa Alanís, en el noticiario de las 9 de la noche, nuestra directora general y además conductora de ese espacio. Pero vaya, queremos simplemente decir que estamos con nuestros compañeros y que, por supuesto, esto no es tolerable, sea de una autoridad, sea de un anarquista, no puede ser este tipo de agresiones a ninguna persona, mucho menos a un medio de comunicación que simplemente está cumpliendo con su oficio de informar. Cambiando y yendo a nuestro tema, se encuentra en la línea telefónica nuestro amigo y compañero Joaquín Ortiz de Chavarría, director de Grupo Consultoría Estratégica. Joaquín, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Efraín? Buenas noches, ¿cómo estás? Pues aquí escuchando la noticia que acabas de dar sobre las agresiones a tus compañeros, a los compañeros de Efecto TV, y pues realmente estamos ante un clima muy complicado, en donde pues realmente las calles están tomadas tanto por las personas que están protestando y recordando el 2 de octubre, los maestros y otros grupos, pero pues también al mismo tiempo hay que recordar que para contener a todos estos grupos pues también tenemos a cientos de granaderos y policías desplegados a lo largo del centro histórico, y pues que la suma de todos ellos da una imagen y una percepción de un país que realmente pudiera estar fuera de control. Al final, la imagen y la percepción que da México al mundo pues no es de un país que esté buscando la aprobación de reformas energéticas o fiscales o de telecomunicaciones, sino de un país que socialmente tiene un desgaste, y ese desgaste se manifiesta tanto en la violación a los derechos de los ciudadanos como también en este caso a los periodistas que están ejerciendo su trabajo. Así es, eso que estás diciendo es clarísimo, y esa percepción, desgraciadamente percepción es importantísima en cualquier acto político. Y la percepción que se está dando al resto del mundo, la percepción que tenemos los mismos ciudadanos de lo que está ocurriendo en el ombligo, ¿no?, de nuestro país, que sigue siendo México Tenochtitlan, el ombligo del universo mexicano. Y es que aquí hay confusión, hay alboroto, hay desmán, como que no hay un control total de lo que está ocurriendo con los acontecimientos diarios de nuestra ciudad capital, del gran ombligo del universo mexicano. Eso crea confusión también en el resto del país. Pero me pregunto a nivel internacional, ¿qué es el momento? Efraín, ¿Qué pasó? Auditorio, el que pues también tiene reportes alentadores como el que publicó el 26 de septiembre el JP Morgan, diciendo que México puede tener un renacimiento importante en términos energéticos. Y bueno, pues es un mensaje importante a los inversionistas internacionales, pero pocos días después nos encontramos con manifestaciones y marchas como la que hubo ayer en Michoacán, como la que hubo antier en Tabasco, en donde hay una amenaza abierta a los inversionistas, en donde se les dice que los caminos estarán cerrados e incluso se les amenaza con tanques de gas y explotarlos, y una serie de barbaridades que van desalentando el ánimo de personas que, si bien no entienden México a cabalidad, sí leen las noticias internacionales en su idioma, y lo que queda es
un sabor a inseguridad, un sabor a falta de gobernabilidad y lo más importante, México compitiendo contra mercados internacionales, contra otros países, bueno, pues claramente la estabilidad económica, la seguridad jurídica y la paz social son factores que alientan a la inversión y en su defecto van en un sentido contrario cuando no existen. Agrégale, por ejemplo, el estudio sobre percepción de seguridad en la Ciudad de México también y en el país del INEGI, que hace un par de días también se publicó, y te darás cuenta que no andas mal en lo que estás comentando tú. Los números, las estadísticas están indicando este tipo de marcadores, ¿no? Claramente. La otra cosa que tendríamos que preguntarnos entonces, ¿es el momento para seguir insistiendo necesariamente en lo que queda del año, en dos reformas que están siendo ya entorpecidas por muchísimos factores, como es la reforma energética y la reforma hacendaria, donde estamos viendo movimientos como el de el propio Cuauhtémoc Cárdenas, el PRD, que se van a oponer, están buscando una consulta ciudadana para el caso de la reforma energética. Y después vendrá lo propio también, seguramente, para el caso de la reforma hacendaria. Pues mira, yo creo que es el momento de hacer un planteamiento serio, de hacer un planteamiento estratégico, en donde, amén de la visita del primer ministro sueco, en donde se nos dice que también en ese país hubieron divergencias hacia las reformas que se plantearon, hoy tenemos que reflexionar sobre cuál es el rol y el camino, porque bueno, nos vienen 2 meses muy importantes, es decir, 2 meses en donde la reforma energética, la reforma de telecomunicaciones, la reforma fiscal tienen que definir la capacidad de cabildeo, la capacidad de negociación, la capacidad de articulación de una solución política del gobierno del presidente Peña Nieto hacia la sociedad en beneficio, entre comillas, de todos los mexicanos, o el que pues simplemente y llanamente, como si estuviéramos en la selección mexicana de fútbol, no se pudo. No, pero no y es eso que a nivel internacional todavía sería peor, porque el no poderse no puede existir. Se puede poner el negociar, se puede poner el acuerdo, se puede poner por supuesto, disentir, pero ni violencia ni por supuesto el no poder. El Estado mexicano, el gobierno mexicano tiene que poder. Aquí la pregunta que yo te haría a ti, ¿no es el momento para replantear, por ejemplo, el que el gobierno diga, dada la situación, vamos a buscar cómo hacer un pacto social o un pacto fiscal o un pacto económico, como el que, por ejemplo, plantea un libro muy interesante que te recomiendo, Con dinero y sin dinero, de Carlos Elizondo Meyer Serra, a quien tendremos el gusto de tener aquí también en Monitor de Negocios próximamente? La pregunta de ese pacto social, Efraín, es el costo. Es decir, yo voy a pactar con personas que cometen delitos, voy a pactar con personas que bloquean la vida productiva de un país, voy a pactar con personas que amenazan, que amedrentan, que están alentando la desobediencia civil. Bueno, si ese es el pacto social que queremos para México, entonces, ¿cuál es el alcance de nuestra gobernabilidad? Si ya lo vivimos en Oaxaca, ya lo vivimos con la APO, ya lo vivimos con Flavio Sosa, en donde, bueno, pues al final de la historia salen hasta premiados, lo mismo que el Barzón hace muchos años y sus líderes, que después fueron líderes políticos y terminaron de diputados senadores. Creo que aquí el punto de fondo es hasta dónde el Estado puede empujar esta reforma y que estas reformas sí generen los resultados que estamos esperando. Porque si además de que estas reformas no son reformas y son solamente parches y una miscelánea de cambios confusos, y además tenemos un problema social, pues aquí todos perdemos. Entonces la pregunta es, ¿en qué escenario estamos parados? Así es. Y eso, para todos los mexicanos, es una crisis. Una crisis y una crisis muy delicada que tiene que tomarse muy en serio, tomarse muy en cuenta antes de tomar cualquier decisión, ¿no? Yo creo que estamos en un momento, un punto de inflexión muy importante en el que se tiene que tomar decisiones por parte del Estado, no en cuanto a si hacemos las reformas o no. Yo creo que las reformas se tienen que hacer y las hemos estado pidiendo los mexicanos hace 25, hace 30 años. Lo que tiene que hacerse es ver cómo hablar con la sociedad. Yo creo que el Parlamento, el hablar, sigue siendo en extremo importante. La discusión entre los tres poderes de la Unión sobre qué hacer con el futuro de nuestro país
para poderlo poner a caminar y que no se quede estancado otros 65 años, va a ser muy importante. No sé cómo lo veas tú, para rematar este comentario, Joaquín. Completamente de acuerdo. Yo creo que ese diálogo, esa comunicación, ese intercambio de ideas, ese discurso, ese consenso se tiene que dar en el marco de la ley, se tiene que dar dentro de un civismo que nos permita a todos convivir y coexistir, aunque no estemos de acuerdo. Y hoy lo que estamos viendo es justamente una permisividad absoluta que afecta a millones de mexicanos, ¿no? Y eso creo que estamos hartos, además de la expresión que tuviste al inicio de tu programa, en donde también reporteros y periodistas pues sean agredidos por estos vándalos que no tienen ni partido ni rostro. Y eso pues no lo podemos seguir aceptando. No podemos aceptarlo ni tener ese grado de tolerancia. Hay que hablar, pero nunca tener tolerancia frente a la violencia. Joaquín, y que no Joaquín nos tiemble Ortiz, la mano cuando se tiene que ejercer la autoridad. Eso es importantísimo. Así es. Joaquín, ya platicaremos de esto la próxima semana. Ojalá puedas estar aquí con nosotros ya en persona. Joaquín Ortiz de Chavarría, director general de Grupo Consultoría Estratégica. Gracias por haber platicado. Gracias, Efraín. Gracias, auditorio. Un abrazo. Buenas noches. Hasta luego. Yamile Riz, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Pues ecológicamente, ¿no? Lamentable lo que está ocurriendo. Ha pasado el día de hoy. Lo que pasó con nuestra reportera Nayeli Roldán, que fue agredida por granaderos, y nuestro camarógrafo también, que fue agredido por anarquistas, bueno, pseudoanarquistas, yo los podría llamar así, porque... Pero pues, esto no les tienen... platicará nuestra compañera, por supuesto, Elisa Alanís, en Claro punto que de sí. las 9 de la noche en su noticiario. Nosotros pues nos despedimos. Tu tema ecológico, ahí lo tenemos sobre la mesa, es importantísimo el tema solar que traes preparado para nosotros, de todo lo que Pero son en las los energías próximos alternas. Así es que yo creo que mañana y pasado mañana podremos muy bien abordar esos dos temas, que son además padrísimos, muy interesantes. Gracias, por supuesto, Yamile, gracias a ustedes, amigos, y hasta el día de mañana. Muchas gracias y muy buenas noches.